Yo les sugiero que no anoten nada. No es una clase teórica pura, es una clase para que veamos algunas imágenes. Es difícil por ahí describir algunas de las cosas que vamos a ver, porque las masas pelianas muchas veces empiezan estudiando por ecografía, y la ecografía, ahora van a ir viendo que a veces pueden confundirnos. Lo importante es que nos llevemos, digamos, el algoritmo de estudio de diferentes patologías en la pelvis. Y vamos a ver un caso clínico en particular que me tocó ver hace poco y que lo agregué porque me parece que está bueno para que hagamos un análisis didáctico. Dentro de lo que son masas pelianas es un término muy abarcativo. En realidad, cuando uno habla de masas pelianas puede hablar de patología benigna o de patología maligna. Una de las enfermedades más frecuentes que nos encontramos nosotros haciendo ecografía, o incluso los ginecólogos en la práctica del consultorio, o sobre todo en la guardia de ginecología, es el cuerpo lúteo hemorrágico. ¿Qué es el cuerpo lúteo hemorrágico? Es la evolución de cuando se produce la ovulación y se genera el cuerpo lúteo. Muchas veces el cuerpo lúteo, que no es otra cosa que el folículo ovulado de alguna manera, lo que persiste en el ovario para ver si hay o no luego un embarazo que lo tenga que sostener o no, a veces ese cuerpo lúteo sangra. ¿Qué es lo que pasa con el cuerpo lúteo hemorrágico? Yo siempre pregunto a las mujeres de la sala si les ha tocado vivir la experiencia de un folículo o de un cuerpo lúteo hemorrágico. ¿Nadie? Qué suerte. A mí me pasó, y siempre lo cuento, que es súper doloroso, porque cuando sangra, ya sea intrafolículo o del folículo hacia el peritoneo, y tenemos un poco de sangre y líquido libre en el fondo del saco de Douglas, es muy doloroso por irritación peritoneal. Recuerden que tenemos el último repliegue del peritoneo de las mujeres, que sería el fondo del saco de Douglas, una zona sumamente sensible. Digo en las mujeres, el hombre también tiene el saco de Douglas, pero no es tan frecuente que tenga líquido libre o sangre en el fondo del saco de Douglas. En realidad nosotras ovulatoriamente y cíclicamente siempre tenemos un poquito de líquido libre, producto de cuando se rompe el folículo y ovulamos. Pero cuando hay sangre en ese folículo y el folículo pasa a ser hemorrágico y el vuelco al peritoneo es hemorrágico, duele como la puta madre. Duele, te puede hacer bajar la presión y muchas veces es un cuadro de abdomen agudo y es el típico abdomen agudo que tenemos que tratar de diferenciar si es de los cirujanos o de los ginecólogos. ¿Qué pasa cuando viene la paciente con un dolor abdominal agudo en un periodo periovulatorio o dentro del ciclo menstrual? Se plantea en la guardia qué hacemos con esta paciente, porque es lo que pasa siempre, le duele, viene bastante descompensada a veces de dolor, y por ahí puede pasar que al día siguiente está bárbara, o sea, es un momento. Se le suele pedir una ecografía y nos podemos encontrar con una masa cística compleja, con ecos internos, con un patrón reticular, y eso es porque la sangre ecográficamente se puede ver de diversas maneras. Esta es una foto. Esta es una foto. Recuerden que la ecografía no es esto, no es un método estático, no es una foto, es un estudio dinámico. Esta clase todos terminan diciéndome, pero se ve todo parecido a lo que mostraste. Y sí, la verdad que sí, uno va haciendo un poco más el diagnóstico en lo dinámico de la ecografía. Esto es un ovario. El ovario va de acá a acá. Esto es un folículo normal, otro folículo normal, y esto es un folículo aumentado de tamaño ya con paredes. Nosotros podemos pensar, según el ciclo menstrual de la paciente, que ya más que un folículo es un cuerpo lúteo. Y fíjense, no es negrito homogéneo como este chiquitito, es bien heterogéneo. Ven que tiene como algunos tabiques, algunos ecos internos, como si fuera lluvia, les digo yo, para que de alguna manera lo interpreten. Bueno, en un cuadro clínico compatible, esto es sangre y esto es un folículo hemorrágico o cuerpo lúteo hemorrágico. Después vamos a ver otras masas y ustedes me van a decir, pero se parece a la primera que me mostraste. Y la verdad que sí, es medio a veces difícil hacer los diagnósticos diferenciales. Nos basamos mucho en ecografía con el cuadro clínico de la paciente y con el resto de los hallazgos, ¿no es cierto? Si vemos que hay un poco de líquido libre, que hay un poco de hemoperitoneo en el saco de Douglas y esta imagen, podemos hacer un diagnóstico bastante confiable de que esto es un cuerpo lúteo hemorrágico. Yo siempre cuento a mí cuando me pasó, estaba de guardia, me desmayé, me acuerdo que estaba haciendo la residencia y dije, uy, pero un
dolor tremendo y esa noche hice la guardia normal, estaba perfecta, o sea, fue un momento de mucho dolor y no hay una terapéutica en realidad. Otra patología benigna que se da generalmente en mujeres en edad fértil y que sobre todo se detecta en dos etapas claves de la vida reproductiva. Una puede ser al inicio de la menstruación y digamos las primeras menstruaciones, cuando ya la paciente tiene menstruaciones más regulares y empieza a tener ciclos de dolor, de mucho dolor ovulatorio, de mucho dolor perimenstrual. Y otra etapa de la evolución de esta enfermedad es la fertilidad, ¿no es cierto? Cuando la mujer busca quedar embarazada y no puede, uno de los factores que hay que descartar es la endometriosis. Ustedes saben que la endometriosis son focos de endometrio fuera del endometrio. Hay múltiples teorías, no se sabe realmente, hay una teoría que es la teoría retrógrada, donde dice que epitelio endometrial se implanta en las trompas, en los ovarios, pero en realidad esa teoría no explica todo, porque puede haber endometriosis perisigmoidea, libre en el peritoneo, incluso hay esos casos anecdóticos de la nariz, que dicen que las mujeres sangran menstrualmente, tienen sangrados también nasales, no me ha tocado nunca verlo. ¿Qué pasa con el endometrioma? El endometrioma es una de las expresiones de la endometriosis, que es el quiste de chocolate. Lo van a encontrar como quiste chocolatado, quiste nevado. Y es bastante típico por ecografía. Vamos a ver una masa que no deja de ser un quiste, pero a veces parece sólida porque tiene tanto sangrado, incluso puede tener niveles líquido-líquido adentro de varios ciclos menstruales que fueron sangrando y se acumula sangre y líquido en ese mismo quiste. Casi siempre se acompaña de líquido en el fondo del saco de Douglas, pero como les dije, el líquido del fondo del saco de Douglas en las mujeres no es patognomónico de nada, a menos que haya mucho líquido. Fíjense esta imagen. Yo les juro que esto es un quiste, pero si ustedes lo ven, ustedes ya están en año, cuarto, quinto. Ya vieron imágenes, ya vimos que en ecografía las imágenes quísticas se ven anecoicas, negras, con refuerzo posterior, ¿se acuerdan? Esto, ustedes lo ven y me van a decir, no, che, pero no es lo que yo creo que es un quiste. Es un quiste porque fíjense cómo tiene todo este refuerzo posterior, o sea, toda esta sombra blanca atrás, que es porque los ecos lo penetran, lo atraviesan y se acumulan. Pero en realidad tiene mucho contenido, y todo ese contenido es sangre. Es el típico quiste de chocolate, esta es la imagen típica. Si nosotros hacemos una ecografía, ya sea transvaginal o suprapúbica, y vemos esta imagen, le podemos poner el sello casi con 99% que esto es un endometrioma. Tenemos mucho en qué apoyarnos. Generalmente es una paciente que viene con una historia, o puede ser que debute con el diagnóstico. Si debuta con esta imagen, realmente es un diagnóstico bastante tardío. A alguien se le quemó los papeles en el medio, porque no deberíamos llegar a tener este quiste al diagnóstico, sí en la evolución de la endometriosis como enfermedad. Y fíjense, cuando nosotros le hacemos cambiar de decúbito, por ahí les decimos que gire para un costado, o cuando hacemos transvaginal, por ahí es un poco más difícil, pero le decimos que levante la cola, a veces se forma este nivel donde vemos líquido y sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va acumulando esa sangre a lo largo de los diferentes ciclos menstruales y va generando un nivel adentro del quiste. ¿Qué pasa con la torsión de ovario? El tema de la torsión de ovario es complicado en la mujer porque en el hombre cuando se torsiona un testículo todos lo ven, tiene el huevo hinchado, rojo, le duele, viene y dice, mirá, tengo esto acá. Nosotros no tenemos a la vista todo. Entonces, el problema de la torsión de ovario es que nadie lo sospecha. Entonces, pasa muchas veces que hasta llegar al diagnóstico de torsión de ovario podemos llegar a un diagnóstico quirúrgico y esa mujer puede perder el ovario. En los varones la verdad que es mucho más fácil porque a simple vista uno se puede dar cuenta que algo pasa y la ecografía por ahí se resuelve más rápida la cuestión. Entonces yo siempre les digo, a mí, digamos, me llega el paciente con la sospecha o no, pero son ustedes los que van a estar en una guardia, yo ya no, y ustedes van a ser los que van a tener que decir, che, ¿no tendrá una torsión de ovario esta paciente? Habitualmente son pacientes jóvenes, que tienen ciclos menstruales donde ya están estudiadas por algo. ¿Y por qué se puede torsionar el ovario? Por varias razones. Primero, porque hay una predisposición por un pedículo largo, entonces ese pedículo
se puede torsionar, pero generalmente se torsionan porque hay algo, un quiste grande, un folículo grande o lo que fuera, que lo torsiona. Yo tengo anécdotas de todo tipo. Me pasó que cuando perdí un embarazo, me quedó un quiste de 10 centímetros en un ovario. Me acuerdo que no me dejaban mover, me hicieron hacer reposo durante un mes y todo, porque con una masa de 10 centímetros, por más que sea un quiste inocente, tranquilo, que no le pase nada, ese quiste, por su propio peso y por su propio tamaño, imagínense que los ovarios, las nemotecnias normales, que miden más o menos 3 por 2 por 1,5, o puede hacer la de 3 por 2 por 1 si te querés acordar. Si tenés un quiste de 10 centímetros, por más bonito que sea el quiste, que sea de agua y todo, puede torsionar ese ovario. Así que también me comí un mes de reposo por el quiste. Se los digo porque se van a acordar de estas cosas. Toda ocupación del ovario que sea más grande que el tamaño del ovario, pone ese ovario en riesgo de que ese ovario se pueda torsionar. Habitualmente podemos ver una masa sólida, quística, masas complejas, vieron que no hay nada muy puntual. Puede ser una masa desde totalmente benigna como un quiste funcional, lo que me pasó a mí, hasta un tumor de ovario que lo pueda torsionar. Solamente el 20% va a tener una falla en el flujo del Doppler, lo cual, ustedes saben que el Doppler es lo que nos permite estudiar los vasos de diferentes cuestiones, de tumores, de órganos normales. Y esto es un tema porque si solamente el 20% va a tener un problema en el flujo, más difícil va a ser diagnosticarlo. ¿Y por qué pasa esto? Porque en la torsión de ovario, como la torsión de testículo también, primero hay una congestión venosa, no es que el ovario enseguida se torsiona como un trapo y se dilata, no. Lo primero que comprime son las venas generan éxtasis, el éxtasis genera mayor flujo, entonces en realidad nosotros estamos buscando algo que va a isquemiar ese ovario, pero en realidad vemos algo que tiene más flujo. Es difícil de hacer diagnóstico. Esto, por ejemplo, no es una foto de una torsión de ovario, pero sí es la foto de un ovario. Miren qué grande. El ovario va de acá hasta acá y tiene una masa adentro, independientemente del origen, que podría ser el pivot donde se torsiona. Si yo esta masa le pongo Doppler, como es esta imagen que está acá, y veo que hay una alteración en el flujo de Doppler, ya sea en más, o sea, en una etapa de congestión, o en menos, en una etapa ya de isquemia, lo tengo que sospechar. La realidad es que nosotros, desde el diagnóstico por imágenes, poner el sello, así como les dije que poner el sello del endometrioma es re fácil, yo lo veo y eso es un endometrioma, poner el sello de la torsión de ovario es muy difícil a menos que el ovario esté infartado, ¿sí? Que sería ya muy triste, ¿no? Digamos, llegar a eso. ¿Qué pasa con la patología infecciosa? Fíjense que hasta ahora estamos hablando de toda patología benigna, pero aún así nos dan masas en la ecografía. La patología infecciosa, bueno, no deberíamos llegar a un absceso tubovárico tan fácilmente, pero la población hospitalaria, si bien ha evolucionado un poco la cuestión de la alerta, donde las pacientes ya consultan más frecuentemente, son un poco más responsables, hay un poco más de prevención y de educación sexual, no siempre llegan a la guardia en un estado inicial. Llegan cuando ya tienen mucho flujo, con dolor fétido, con fiebre, con endometritis, con dolor abdominal. Y el absceso tubovárico no es otra cosa que la complicación de una EPIA, ¿no es cierto? O sea, esto empieza probablemente con un foco endometrial, con un foco infeccioso en el útero, y va ascendiendo por vía retrógrada a las trompas y al ovario. El aspecto típico sería una masa compleja, quística, con múltiples lóculos, suele estar en el anexo, con septos y detritus. En definitiva es lo mismo si lo vemos en el hígado, en el colon, en el vaso. Un absceso es un absceso ecográficamente en cualquier lado. Esta descripción no es exclusiva del ovario, ¿sí? Y acá viene lo que todo el mundo cuando yo pongo esta imagen, todos me dicen lo mismo. ¿Qué me van a decir? A ver, opinen. Los oriento un poco. Esto es la vejiga, ¿sí? Esta es una ecografía donde a la paciente le hicimos retener orina. Recuerden que la vejiga es la que nos hace de ventana para ver los órganos genitales femeninos internos. También podemos hacer la transvaginal, que es mucho mejor, ¿no? Y yo les cuento que esto es el ovario, todo esto es el ovario, acá hay algunos folículos normales, esto puede ser un pedazo de trompa. La trompa normal no se ve por ningún método por imágenes, a menos que nosotros la distendamos. Por ejemplo, en una histerosalpingografía, que es donde nosotros le metemos contraste a través del
cuello del útero a la mujer, que habitualmente también se hacen estudios de fertilidad. Ustedes son muy jóvenes, ¿no tiene hijos? ¿Qué edad tienen? 20 y pocos, ¿no? Ya, son chiquitas, pero bueno, puede pasar. La histerosalpingografía es un estudio que se utiliza para la fertilidad, donde nosotros inyectamos yodo y distendemos las trompas, pero por ley, de alguna manera, si a ustedes les preguntan, las trompas normales no se ven por ningún método por imágenes, son estructuras tubulares virtuales, porque en realidad están siempre colapsadas, de 1 a 2 milímetros de diámetro, o sea que exceden el ojo normal. Ahora, si están distendidas con líquidos, si tienen un absceso en su interior, si tienen lo que se llama un hidrosalpinx o un hemosalpinx, o si nosotros le metemos líquido para distenderlas, ahí es donde las vemos, ¿sí? Y este es el ovario. ¿Qué ven en este ovario? ¿Qué onda? Diga, no pasa nada. ¿Ven este redondel? ¿Ven esta imagen acá, que es más grande que todos estos folículos? Que tiene niveles, que tiene una pared bien gruesa y que tiene tabiques. Sí. Ustedes me van a decir, pero es re parecida al que me mostraste primero del cuerpo del hemorrágico, que sí. La verdad que sí, es parecida. En realidad, nosotros no podemos decir 100% qué es esto, pero en un cuadro clínico compatible, en una paciente con flujo, con un cuadro de endometritis, con fiebre, vemos esto, lo primero que hay que descartar es que esto no sea un embarazo ectópico, que no es. Y lo segundo que hay que descartar es que no sea algo infeccioso. Y vamos viendo, la realidad es que ustedes van a ver que el 90% de los informes de ecografía son bastante inespecíficos. Nosotros sugerimos algunas cosas. Muchas pacientes a veces terminan en tratamiento y se controlan, y si esto desaparece, bárbaro, y si no desaparece, pueden hasta terminar en una cirugía, una laparotomía exploradora. Este por ahí es un poco más complejo todavía porque tiene más ecos internos, un poco más de pared. Esto que está puesto entre las estrellitas son las herramientas que nosotros usamos para medir, pero fíjense qué paredes gruesas y qué contenido heterogéneo. ¿Podría ser un cuerpo hemorrágico? Sí, sí, ¿no? Podría ser, tranquilamente. Es una obsesión. El cuerpo hemorrágico sería sin fiebre. En realidad, el cuerpo hemorrágico se da en un periodo del ciclo puntual, que es, por ejemplo, después del día 14 o después de la supuesta ovulación. Recuerden que no todas ovulamos en el día 14, ni somos revertidos ni nada. Es un cuadro de dolor abdominal con un hallazgo en ecografía compatible, sin fiebre, sin flujo, sin alteraciones uterinas. Hay una maniobra que yo no me acuerdo el nombre, pero ustedes están usando ginecología, que es con el tacto vaginal doloroso y con la movilización del cuello dolorosa. No tendría por qué tenerlo una paciente con un cuerpo hemorrágico, para nada. Sí, una paciente con lepía. A veces tienen masa tapada del acceso, sobre todo pacientes flaquitas. Este es un caso re interesante que me tocó ver hace poco, la hija de un colega, que encima esas cosas pasan. Paciente de 15 años con amenorrea primaria, o sea, la nena consulta porque tiene dolores abdominales recurrentes, cíclicos, todo, pero no menstrua. 15 años todavía, si bien es medio límite, ¿no es cierto? Hay chicas que tienen su menarca a los 15, es medio como que ya podría estudiarse, ¿no es cierto? Si no menstruó nunca. Entonces esta chica consulta, antes de mostrarle la resonancia, consulta a la ginecóloga desconfiada le hace un test de embarazo, medio al pedo porque después la revisó y vio que era virgen, pero bueno, por ahí no confiar, ¿viste? Hay un tema muy difícil con los interrogatorios. La mamá le decía que nunca había menstruado, que no había manchado ni siquiera la sábana, ni una gotita, que esto y que el otro, pero que tenía la panza hinchada, distendida, mucho dolor. La estaban tratando por infecciones urinarias porque tenía una orina con hematíes, mirá. Tenía una orina con hematíes, qué sé yo, bueno, le piden una ecografía. En la ecografía, que no la tengo porque no la hice yo, le informan un tumor de ovario quístico de como 15 centímetros con sangre, con contenido hemorrágico. Entonces le piden una resonancia. La resonancia, hoy por hoy, es el método de elección para la valoración de los órganos internos femeninos, o sea, todo lo que sea patología uterina y ovario. Le piden una resonancia. Estos son cortes axiales en T2. Recuerden que en T2 el líquido se ve blanco. ¿Se ubican más o menos o no tienen ni idea de dónde estamos parados? Esto es la vejiga.
pared, ¿qué es? ¿Cómo? No, estamos altos, estamos acá. El útero, bien chiquitito y colapsado acá adelante. Ahora van a ver los otros cortes, se van a dar cuenta. Seguíamos bajando y nosotros seguíamos creyendo que esto era la vejiga o a lo mejor el tumor que le habían descrito por ecografía, ¿no? Seguimos bajando y ahí nos damos cuenta que eso no puede ser la vejiga. La vejiga no puede estar tan alta y tan atrás, tener este contenido tan raro y las paredes tan gruesas. Dijimos, bueno, este debe ser el quiste que vieron por ecografía y que pensaron que era del ovario. Pero aparece la vejiga ahora. Esta es la vejiga. Fíjense cómo estaba la vejiga colapsada para adelante. Y si ustedes se fijan, miren el color. No es lo mismo este color blanco del líquido de la orina, ¿sí? Del pis, líquido, agua, que este color. ¿Ven? Que no es el mismo blanco, no es el mismo contraste. Bueno, ahí ya habíamos empezado a sospechar que esto no era ni un tumor de ovario, porque aparte está bien en la línea media, atrás de la vejiga, empujando al útero para adelante, paredes muy finas, un contenido medio raro. Seguimos bajando. Y acá estamos bien abajo, bien en el perineo. Ahí me gusta más, ¿no? Podría ser, me gusta lo que dijiste. Y miren esto. ¿Alguien se da cuenta de dónde se ubican anatómicamente? Plano sagital, o sea, vista de perfil. Fíjense el útero, cómo está caído para adelante, por eso lo veíamos desde tan arriba. Imagínense que esto estamos a la altura del E4, venía el útero acá más o menos, ¿sí? La vejiga colapsada acá abajo, lógico que iba a tener síntomas urinarios, una vejiga que está totalmente comprimida, colapsada hacia adelante, suprapúbica, ¿no es cierto?, arriba de la sínfisis. ¿Y qué es esa pera gigante? Que es lo que, claro, por ecografía no alcanza. Primero, que una nena virgen no le podés hacer transvaginal, o sea que le hicieron ecografía suprapúbica. No alcanzaron a ver las dimensiones de todo eso. Vieron esa masa que parecía quística, con un contenido líquido heterogéneo, y dijeron, bueno, esto es un tumor de ovario. Pero, ¿con qué se continúa eso? Fíjense bien. Con el útero. ¿Con qué? ¿No? ¿Con qué se continúa? Miren la imagen del medio. No. Este es el útero con el endometrio. Este es el cuello. Toda esta pera gigante. Era un himen imperforado, ¿sí? Y eso es lo que se llama hematocolpo con hematometro. O sea, esta chica hace a lo mejor 6-7 meses que estaba menstruando. Lo que pasa es que tenía toda la sangre ahí adentro. ¿Se entiende? Himen imperforado. Lo primero que hay que descartar en una menorrea primaria. Y fíjense, a ver si tengo, miren, en T1 la sangre se ve blanca brillante. ¿Sí? Fíjense que esto es un T1, el líquido de la vejiga que está acá negro. Miren la sangre adentro del útero, el cuello, esta bocha gigante, una mega vagina. 1,5 litros de sangre le sacaron. Es un procedimiento recontra sencillo. Con un bisturí le perforan el himen. Después decíamos con el papá, que es el colega mío, me decía, mira, si hubiera tenido relaciones, esto se hubiera resuelto solo, ¿viste? Y sí, se hubiera sentado un poquito ella y el flaco, pero bueno, 1,5 litros de sangre retenido en la vagina. Calculamos con la ginecóloga que esta nena habría empezado a menstruar por lo menos 5 o 6 meses atrás. Entonces, esos dolores cíclicos que hacía todos los meses, ¿y por qué tenía hematíes en orina? Y porque algo de esto iba filtrando, lo que pasa es que no podía salir. Y la uretra, fíjense, la uretra acá de la mujer estaba recontra verticalizada, si la vejiga estaba para arriba, la vagina le estaba ocupando todo, tenía una panza así la nena. Bueno, esto fue un error diagnóstico de la ecografía, el diagnóstico, bueno, la himen imperforada. Un error diagnóstico de la ecografía que lo resolvió muy bien la resonancia. La resonancia es muy útil, recuerden que no utiliza radiación ionizante, entonces se puede usar, de hecho hacemos resonancias fetales, resonancias obstétricas, placenta, o sea que la resonancia en todo lo que es ginecología y obstetricia es una herramienta muy importante. Pasando un poco a los tumores,
Los tumores ováricos, los epiteliales, son un gran problema porque ustedes saben que el cáncer de ovario lamentablemente se sigue diagnosticando muy tarde y que el pronóstico del cáncer de ovario está en la diseminación peritoneal, por supuesto, y la diseminación a distancia, pero si nosotros encontramos un tumor de ovario, por más grande que sea, si no está diseminado al peritoneo, no está diseminado a distancia, tiene relativamente mejor pronóstico. Si nosotros encontramos un tumor de ovario de 3 milímetros diminuto, pero tiene metástasis peritoneales, el pronóstico es una cagada, no importa el tamaño del tumor. Los cistoadenomas serosos benignos habitualmente sería lo mejor que nos podría pasar si pudiéramos elegir tener un tumor de ovario. ¿Por qué? Porque son quistes, cisto viene de quiste, son tumores relativamente benignos, homogéneos, que no tienen nódulos murales, que no tienen tabiques, que no tienen eco, que habitualmente si le hacemos una tomografía no va a haber refuerzo sólido, solamente se va a ver el quiste. Y esta podría ser una típica imagen de un cistoadenoma seroso benigno, que si nosotros le ponemos un ROI y queremos medir las unidades Hounsfield, nos va a dar de 0 a 20, o sea, agua, ¿se acuerdan de las unidades Hounsfield? Que medíamos las necesidades por tomografía. El pedo que hablo en injuria, medimos la densidad por ecografía de 0 a 20 agua, ¿sí? ¿Se acuerdan que venía? De 0 a menos 100 grasa, de más o menos menos 1000 aire. Dice uno, de 0 a 20 agua, de más o menos 20 a 150, 200 es densidad parénquima o densidad de tejidos blandos, y más de 300 podría ser calcio, más de 1000 metal. Una niñita que se lo vimos hace mucho. Bueno, el cistoadenoma seroso, líquido seroso, citrino, no tiene tabiques, no tiene nódulos murales, se saca, se encuentra, se saca, no se controla, se saca, pero no debería tener evolución tórpida o maligna. ¿Qué pasa con los cistoadenomas mucinosos? Ya acá no es lo mismo. Ustedes sepan que la mucina en el colon, en el páncreas, en el ovario, donde carajo se pone la palabra mucina, no está bueno. Porque todo lo que es mucinoso tiene tendencia a malignizar, ¿sí? Así que si nosotros tenemos un cistoadenoma mucinoso, por más que sea benigno, tiene chance de malignizar. También puede ser unio multilocular, pueden ser homogéneos, pueden tener algunos tabiques. Por tomografía la diferencia es que no va a ser agua de 0 a 20 la densidad, porque la mucina es moco y el moco es proteico y entonces el moco tiene más densidad y no va a medirnos a lo mejor de 0 a 20. Fíjense, esta es una ecografía. Esos tabiques que están marcados con las flechitas en un seroso, no way, no tendrían que estar. Nosotros ya hacemos una ecografía, vemos una masa quística grande, con tabiques, por más que sean finitos, por más que no tengan nódulos murales, ya no es un tumor seroso. Y ya tenemos que prendernos la lamparita y decir esto no me gusta. Así mida 10 centímetros como este o mida 3, no importa, ¿sí? Y miren la tomografía, horrible, horrible. Fíjense, una masa que ya de por sí no es tan negrita, hipodensa, con densidad líquido como la que veíamos antes. Esta ya debe medir unos 40, 50 unidades Hounsfield. Y miren cómo refuerzan esos tabiques adentro, ¿no es cierto? Ya esto no es un quiste de agua. Ustedes me van a decir, pero eso está en el ovario. La realidad es que los tumores de ovario, los ovarios vieron que son laxos. Hay mujeres que tienen los ovarios en el fondo saco de Douglas, una lo tiene arriba del útero. Está la típica que lo tiene como el dibujito de Netter de anatomía, uno a cada lado de la trompita. Hay otras que los tienen más altos. Las mujeres posmenopáusicas que generalmente los tienen atróficos, se les va para cualquier lado. Una masa pelviana con componente quístico, aunque no veamos el ovario, es anexial hasta que se demuestre lo contrario. De ahí para abajo todo lo que quieran, pero no nos podemos quedar tranquilos, ¿sí? Y fíjense lo que yo les decía, ¿por qué se saca? Porque yo que les dije antes, el cistoadenoma seroso era bonito, de líquido y todo, hay que sacarlo igual. Malignizan de un 1 a un 3%, nadie quiere ser el 1 al 3%. Y ya ahora un 1% la verdad que es bastante alta la estadística, si acá somos 50, quiere decir que uno de este anfiteatro es mucho en realidad cuando vos sos el 1. No estamos hablando de 1 en 1000, 1 en 2000, lo controlamos dentro de no. Este es un caso con metástasis peritoneales. Y a ustedes les va a parecer, uy, pero no, están en el hígado, en el vaso. No, en realidad están subcapsulares.
El ovario le gusta el peritoneo y todos los órganos abdominales están revestidos por peritoneo. Por eso, subcapsulares hepáticas, fíjense, acá el epiplón, ¿ven las flechitas? Todo esto es epiplón con siembra, esta es una subcapsular hepática, todas subcapsulares esplénicas. Entonces, el peritoneo es muy mal pronóstico para el cáncer de ovario. Fíjense, este paciente tenía puestos los 2 tumores en la pelvis y vos decís, bueno, pero son líquidos, paredes finas, y acá tiene un nódulo sólido, y acá tiene otro nódulo sólido. Y a lo mejor estos 2 tumores que parecen tan fáciles de sacar, ¿no es cierto?, de paredes, ya hicieron la siembra peritoneal. Así que ojo con los tumores de ovario, más vale siempre tenerlos afuera. En cuanto a los teratomas, hay una amplia corriente. Se supone que si el teratoma es un típico teratoma, un maduro, donde nosotros vemos grasa, el pelo, el diente y todo lo que supuestamente tiene las distintas líneas ectodérmicas, lo podemos controlar. Yo creo que si una chica joven, porque la edad de presentación tiene un teratoma, yo se lo saco. He visto de todo. La apariencia más frecuente es que sea un quiste con nódulos ecogénicos, que es el nódulo de Rokitansky, que se llama. Puede ser una masa con sombra acústica, ¿por qué? Porque los dientes o el contenido cálcico que se forma dentro del teratoma nos da esa sombra. Puede tener tabiques, pelos, o sea, recuerden que tiene las 3 líneas ectodérmicas, entonces puede tener de todo. Por tomografía está bueno porque es donde mejor podemos discriminar los componentes, por esto de la unidad de Hanfield. Yo pongo el redondelito, el ROI, arriba donde me parece que tiene calcio, si me da que mide 250 unidades de Hanfield es calcio, si lo pongo en la grasa y me da que mide menos 100 es grasa. Entonces solo con la tomografía podemos hablar de todo el componente que tiene ese teratoma. También podemos ver una masa con nivel líquido-líquido porque la grasa o los pelos pueden estar en componente líquido flotando en el quiste. Fíjense, en una placa de pelvis, y vemos estas calcificaciones. Lo primero que yo pensaría son miomas calcificados, todo va a depender de la edad de la paciente. Si es una mujer grande, grande. Lamentablemente de 40 para arriba ya pueden tener miomas calcificados, o incluso chicas jóvenes también, y vos ves calcio, proyección pelviana, y decís, bueno, tiene un fibroma, mioma, leiomiomas, pero vamos a ver que calcifican porque hacen degeneraciones intramiomas, pero si una paciente de 15 o 20 años no puede tener estas calcificaciones en la pelvis, tiene que hacernos sospechar que hay otra cosa. Le hacemos una ecografía y fíjense entre las flechas esa masa, recontra heterogénea, no vemos los bordes, vemos todas esas sombras negras que son producto de las calcificaciones. ¿Se acuerdan que lo que se llama la sombra acústica posterior? Esto no nos define nada. La seguimos haciendo la ecografía y encontramos contenido heterogéneo con estas pequeñas imágenes, miren, estas pequeñas imágenes lineales blanquitas, ¿sí? Esto puede ser calcio, todo esto es un componente sólido en una gran masa y en la línea media. Los teratomas les gusta la línea media. Por ahí podemos encontrar la conexión con el ovario, por ahí no, son de los tumores de la línea media, incluso hasta en el mediastino. Los teratomas son de la línea media, acuérdense siempre de eso. Y le hacemos la tomografía y miren qué bárbaro, la F es de FAT, ¿no es cierto? O sea, nosotros vemos grasa, que ya ojo, yo ya sé que es grasa, pero supónganse que ustedes no, porque no tienen el ojo hecho, entonces le ponen el redondelito este que yo les digo que mide las unidades de Hanfield y seguro les va a dar menos 100, menos 120, menos 50, si es grasa. Después vemos un tejido con densidad de partes blandas y vemos calcio. No esperen ver la muela como la del dentista, Son formadores de dientes, porque eso es como la idea es que está formando un diente, pero bueno, es calcio en realidad, lo importante es que tiene calcio. Miren cómo empuja el útero, esto que está acá es el útero, y acá hay un ovario y acá hay otro. Podríamos decir que no está tan pegado, a lo mejor a este ovario, pero sí en la línea media. A veces por su gran tamaño se lateralizan y se pueden correr. Y si está muy pegado al ovario, ojo, ¿con qué? Con la torsión, ¿sí? Si son tumores grandes, lo que dijimos al principio, ya pueden torsionar el ovario e infartarlo. ¿Qué pasa con el teratoma inmaduro? Por supuesto que nosotros, como radiólogos, ni por casualidad vamos a hacer un diagnóstico histológico de teratoma inmaduro. El diagnóstico de inmaduro es histológico. Pero a nosotros nos puede llamar la atención que veamos
algo que parezca un teratoma, o sea, una masa con tejido sólido, con calcificaciones, con focos de grasa, o sea, componentes de las diferentes capas, y que no nos parezca tan linda como esa que vimos recién, todo ordenadito. Y podemos decir, che, esto está medio heterogéneo, no me gusta la disposición del tejido adentro. Se le puede hacer una tomografía, también se le puede hacer una resonancia, que habitualmente no es necesario. A la resonancia llegamos cuando no sabemos qué es un teratoma y decimos, bueno, a ver, che, no será otro tumor, hagámosle la resonancia. Podría ser esta imagen por ecografía, horrible, ¿no? O sea, una masa heterogénea, oscura, con muchos focos de sombra, con contornos mal definidos, grande. El tamaño no es sinónimo de malignidad, pero asusta. Cuando uno ve algo grande, generalmente no se queda tranquilo. Miren la tomografía. No parece tan grande como en la eco, ¿no? En la eco asustaba un poco más. Pero a pesar de que tiene el diente, tiene un poco de tejido sólido, ahí está Víquez. La pared está medio lobulada. Yo no puedo decir que es un teratoma inmaduro, ni por casualidad con la tomografía. Yo voy a decir casi seguro que eso es un teratoma. La conducta la decidirán los médicos tratantes y probablemente cuando lo saquen ellos verán si es un teratoma típico maduro o si es un teratoma inmaduro. Los inmaduros suelen malignizar. Para ir terminando con el tema del ovario, el fibroma ovárico. El fibroma, leiomioma, ¿cómo más le dicen las viejas? Bueno, nosotros le decimos mioma, pero el fibroma, el típico nombre de lo ponen las viejas, es un fibroma. No es otra cosa que tejido fibroso. Esto proviene del estroma del ovario. El ovario tiene estroma, aparte de los folículos, tiene, ¿se acuerdan? Las capas periféricas, la capa lútea, la capa no sé qué, yo no me acuerdo. Y tiene estroma en el medio, cuerpo. Dentro de ese estroma hay tejido fibroso y puede dar tumores de ese origen fibroso, y lo vamos a ver como masas sólidas, con baja ecogenicidad, o sea, bien ecogénica ni con sombra. Y por ejemplo, lo más destacable es que en la resonancia se van a ver negras y muy intensas en todas las secuencias, porque el tejido fibrótico no tiene señal en resonancia. Entonces, muchas veces la cadena diagnóstica que empieza en una ecografía dudosa termina en una resonancia, aclarando bastante el diagnóstico. Y si bien suelen ser benignos, toda masa de ovario más vale tenerla fuera. Esto es lo que vemos por ecografía, tejido fibroso, que es muy parecido a lo que podemos ver en el útero con los leiomiomas, que no lo vamos a ver, nada más que esto no está en el útero, está en el ovario. Es una masa sólida, heterogénea, puede calcificar. Fíjense que tiene estas áreas, ¿se ve ahí? Sí, más negritas adentro por el tejido fibroso. El tejido fibroso es un tejido seco, que no está hidratado, entonces tiende a verse siempre oscuro en todos los métodos por imágenes. Y por resonancia, más fácil todavía. Miren esta masa. Este es un corte sagital en T2, líquido cefalorraquídeo blanco. Miren cómo el útero está desplazado para atrás, una vejiga chiquita, y miren estas dos bochas que tenemos acá. Estas dos bochas que tenemos acá, bien negras, bien hipointensas. Eso nos da la pauta de que tienen tejido fibroso. La verdad es que no sabemos si eso es un fibroma. Puede ser un fibroticoma, puede ser cualquier tumor. Hay que sacarlo. En cuanto a las metástasis ováricas, tenemos dos cosas. Las metástasis que asientan en el ovario, raro, pero puede pasar, por ejemplo, en el tumor de Klukenberg, que es un tumor de tubo digestivo que se encuentra a veces en el ovario y en realidad son células gástricas o intestinales, se llama tumor de Klukenberg, no sé si alguna vez lo escucharon. No es tan frecuente que nosotros tengamos metástasis en el ovario. ¿Puede haber compromiso del ovario por tumores? Sí, miren, si nosotros tenemos un tumor de colon sigmoide puede extenderse hacia el ovario, un tumor de útero puede extenderse hacia el ovario. No es habitual que el ovario sea asiento de metástasis, sí es habitual que el ovario dé metástasis. Muchas veces las metástasis del ovario simulan el tumor primario. ¿Vieron esa que vimos en el peritoneo, que eran todas como quísticas? El tumor original era quístico. Si yo veo esta masa en el ovario, y por casualidad digo, metástasis, no, bueno, esto es una masa en el ovario. Parece fea, pero no puedo decir que esto es una metástasis de un cáncer gástrico en el ovario, por ningún método por imagen, ¿sí? Pasando ya un poco al útero y para ir terminando. Tenemos diferentes patologías en el útero. ¿Qué nos podemos encontrar con una masa en el útero? Bueno, algo bastante frecuente que se detecta sobre todo en las mujeres que buscan embarazos y en edad fértil es el policondomelitis.
endometrial, que no es otra cosa que engrosamiento del endometrio, que puede ser difuso o que puede ser focal. Ahora lo que se está haciendo es lo que se llama la sonohisterografía, que lo que hacemos es a través de una sonda Foley le ponemos solución fisiológica al útero, lo distendemos con agua, entonces eso nos permite que las paredes del endometrio se separen y si hay algún pólipo, ese pólipo cuelga hacia la luz con agua. Este sería el ejemplo. Fíjense, a través de esta sonda inyectamos agua o solución fisiológica y separamos las paredes del endometrio y nos queda flotando de alguna manera el pólipo adentro de la cavidad endometrial. Eso lo hacemos con una ecografía transvaginal. El leiomioma, fibroma o mioma uterino, que no es otra cosa más que crecimiento distorsionado del músculo liso uterino, del miometrio. Habitualmente se dice la teoría que es porque algunas zonas de debilidad proliferan patológicamente y bueno, generan esa distorsión del parénquima. Los miomas pueden crecer hacia la luz, pueden crecer en el miometrio o pueden crecer para afuera. Y esos son los que se llaman subserosos, intramurales o submucosos, respectivamente. Y se ven bárbaro por ecografía. Este, por ejemplo, es un fibroma submucoso, se mete hacia el endometrio. Fíjense, este es un corte del útero visto en forma longitudinal, o sea, a lo largo. Esto es el fondo del útero y acá vamos para el cuello. Se ubican en la pared anterior, la pared posterior. Este es el endometrio y fíjense esta pelota que protruye hacia la luz con la misma ecogenicidad que el músculo del útero. Eso es un mioma o fibroma o leiomioma submucoso. Este es al revés, es subseroso. Fíjense, este es el útero heterogéneo y tiene un pedículo y acá pareciera que tuviéramos otro útero, ¿ven? En realidad es un mioma subseroso. Cuando están estos miomas cerca del cuello pueden protruir por la vagina. Y algunos, está el caso ese del mioma nascens, que son los que se desprenden y salen por vagina, que no son tan frecuentes. ¿Pueden degenerar los fibromas? Raro, pero pueden. Y cuando tenemos un tumor del músculo uterino, o sea, del miometrio, es el leiomiosarcoma. En realidad es muy difícil porque los fibromas comunes y normales, benignos, a veces se ven horribles porque degeneran, calcifican, tienen degeneración quística. Entonces, que los veamos como una masa heterogénea y horrible no sería tan raro. Entonces ahí nos hace difícil por ahí discriminar. Ahora, si viene una señora que ya la venimos controlando, que es paciente nuestra, que sabemos que tiene 2 o 3 fibromas y que todos los controles vienen creciendo, una mujer que no tiene ya estimulación hormonal para que esas fibromas crezcan, porque a lo largo de la vida estrogénica, que se llama, pueden crecer, nos tenemos que preocupar, no deberían crecer tanto de un control al otro y podemos verlo como masas más heterogéneas, siempre dentro de la misma topografía, intramurales, subserosos o submucosos. La realidad es que son los típicos úteros que se terminan sacando. Ahora, si nosotros nos encontramos ya con metástasis hepáticas y tenemos esta masa en la pelvis, claramente no es benigno. Lo que no vamos a poder hacer desde el diagnóstico por imágenes es decir, sí, esto es un leiomiosarcoma. Probablemente primero pensemos que es un tumor de ovario, porque por frecuencia, por comportamiento, no es lo habitual que esta metástasis gigante hepática con líquido libre perihepático la dé a lo mejor un leiomiosarcoma. Sí un cáncer de endometrio, sí un cáncer de cuello. Nosotros arrimamos el bochín, que es en realidad nuestra obligación. Hay muchos más métodos por imágenes que no están contemplados en esta clase que exceden a lo mejor lo que yo vengo a darles, pero de la patología tumoral ginecológica, el cuello y el ovario son los grandes fantasmas. Ya no es tanto como antes que el cuello era el carcinoma de las prostitutas que se veían las mujeres. Hay cáncer de cuello en chicas recontra jóvenes, totalmente fatales, o sea, se mueren de cáncer de cuello. Aún hoy en la era de Papá Nicolau, veremos qué pasa dentro de una década con la vacuna, porque ahora se están vacunando las chicas de 11 para arriba, que son las que a lo mejor van a zafar dentro de 20 años, pero hay un bache entre las que no se han puesto la vacuna paga, porque no han ido a pagar. Bueno, es un tema, hay una generación todavía que está muy expuesta. Pero el ovario, que bueno, es el gran matador, también lo estamos viendo en mujeres jóvenes. Así que bueno, ¿alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? Creo que